Buenos días. Señor magistrado Jorge Luis Mancilla Ramírez, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado. Señores consejeros de la Judicatura, distinguidos magistrados, jueces y servidores públicos que nos acompañan esta mañana, distinguidos estudiantes, señoras y señores. El Consejo de la Judicatura, por conducto de su Instituto de Capacitación, consciente de la importancia de promover y generar un cambio positivo en la preparación, capacitación y actualización de quienes realizan la tarea judicial, así como de los colegios y barras de abogados, universidades y comunidad en general, organiza año con año cursos de capacitación, diplomados y conferencias, a través de los cuales se propicia que haya una función jurisdiccional de mayor calidad, ya que es a los integrantes del Poder Judicial a quienes corresponde aplicar con sabiduría y sentido humano la justicia, sin más límites que aquellos que marcan las leyes y señalan el derecho y la equidad. En el Poder Judicial del Estado estamos convencidos, como diría el magistrado Abel Villicaña Estrada, expresidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, que el mejoramiento de la administración de justicia es paralelo al fortalecimiento de la actividad académica, profesional y la calidad humana de sus integrantes. Como todos sabemos, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre del 2005, se reformó el artículo 18 de la Constitución Política del país. El cambio exige, de acuerdo con la exposición de motivos y las declaraciones formuladas durante el procedimiento de reforma, a integrar a nuestro sistema jurídico la concepción garantista en el tratamiento de los adolescentes a quienes se imputa la comisión de una conducta tipificada como delito, en sustitución de la concepción tutelar que consideraba a los menores de 18 años como incapaces sujetos a tutela. Por lo tanto, se estableció en nuestro Estado, por mandato constitucional, la creación de un sistema integral de justicia para adolescentes, mismo que dio inicio el 12 de septiembre del 2006 y en el cual encontramos instituciones, tribunales y autoridades especializados en la procuración e impartición de justicia para adolescentes, a quienes se aplican las medidas de orientación, protección y tratamiento que amerita cada caso, atendiendo, por supuesto, a la protección integral y el interés superior del menor, teniendo como fin la reintegración social y familiar del mismo. Actualmente en el Estado de Nuevo León, en todos los procedimientos seguidos a los adolescentes, se observa la garantía del debido proceso legal, así como la independencia entre las autoridades que efectúan la remisión y las que imponen las medidas. El texto constitucional estableció con su reforma una garantía individual, un derecho subjetivo público que consiste en que un adolescente puede exigir del Estado que ninguna autoridad distinta a aquellas que formen el sistema integral de justicia para adolescentes le afecte en su persona con motivo de que se le impute la comisión de un hecho tipificado como delito. Estos cambios recientes, que sin lugar a dudas afectan nuestro entorno social, político y jurídico, exigen, como ya lo señalé, de la actualización permanente y la formación continua de todas las instituciones involucradas. Por lo anterior, el Consejo de la Judicatura del Estado ha tenido a bien invitar al doctor Luis Rodríguez Manzanera, especialista en el tema de menores infractores, y me ha concedido el privilegio de dar lectura al vasto currículo de nuestro conferencista, lo que haré en forma breve, o trataré de hacerlo, para dar paso a su exposición esperada por todos. Sin embargo, lo anterior no es algo simple, pues nuestro invitado es un reconocido académico con gran trayectoria profesional,
donde ha recibido múltiples distinciones por su cátedra y conocimientos. Don Luis Rodríguez Manzanera es mexicano, obtuvo la licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y la licenciatura en Psicología en el Colegio de Psicología de la Facultad de Filosofía y Letras de la misma universidad. Realizó el curso de perito en criminalística en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y el curso de interrogatorio criminal y polígrafo en el Banco de México. Obtuvo el doctorado en Derecho Penal en la Universidad de Roma y el diploma de Criminología Clínica en Roma, Italia. En la Universidad Nacional Autónoma de México ha sido director general de Asuntos Jurídicos y en la Facultad de Derecho, secretario del doctorado de la División de Estudios Superiores, consejero técnico y director general del Seminario de Derecho Penal. Es profesor titular de Criminología en la Universidad Nacional Autónoma de México desde 1969 y en la Universidad La Salle desde 1973. Ha impartido cursos en varias universidades de la República, en el Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría del Distrito Federal y en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. En su actividad internacional ha dictado cursos y pronunciado conferencias en 30 universidades del extranjero. Se ha desempeñado como experto de Naciones Unidas en prevención del delito y tratamiento del delincuente. Cuenta en su haber 110 artículos publicados en revistas especializadas y 15 libros, entre los que destacan criminología, victimología, penología, criminalidad de menores, clásicos de la criminología, criminología clínica, la crisis penitenciaria y los sustitutivos de la prisión. Entre las sociedades científicas nacionales a las que pertenece se pueden mencionar académico de número de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y de la Academia Mexicana de Criminalística, Sociedad Mexicana de Criminología, de la que es presidente. En lo internacional es miembro de la Sociedad Mundial de Victimología, delegado nacional y miembro del Comité Científico de la Sociedad Internacional de Criminología y secretario general adjunto de la Sociedad Internacional de Defensa Social. Fue director de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle de México durante 9 años. Asimismo, dirigió la Academia Nacional del Sistema Nacional de Seguridad Pública en la República Mexicana. El Sistema Nacional de Investigadores le ha otorgado el nombramiento de investigador nacional, el Instituto Nacional de Ciencias Penales el grado de doctor honoris causa y la Sociedad Mundial de Victimología el reconocimiento Hans von Henty. Celebramos su presencia esta mañana y participación el día de hoy, con la seguridad de que su experiencia dejará frutos de conocimiento entre todos los presentes y, como he mencionado en un principio, esto es solo un esbozo de la riqueza profesional de nuestro invitado, estando seguros que su mejor presentación será la que compartirá esta mañana con nosotros. Sin mayor preámbulo, distinguidos invitados, cedo el uso de la palabra al doctor Luis Rodríguez Castañeda. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la amable invitación a venir a charlar con ustedes. Es un gusto estar reunidos y además frente a un grupo de expertos en derecho, por lo cual espero no ser muy obvio en mis planteamientos. Me gustaría hablar un poco sobre la dogmática en este, entre comillas, nuevo derecho de menores infractores. El punto
desde luego, claro, de partida es que el derecho penal y el derecho minoril son dos cosas diferentes, totalmente, en cuanto a autonomía legislativa, autonomía académica, autonomía científica, y si no partimos de este punto, pues es estéril cualquier discusión, ¿no? Lo que hacemos entonces, y esto me parece de una simpleza patética, es un derecho penal que se aplica a menores de edad. Y bueno, esto nos ahorraría realmente todo el trabajo, nos hubiera ahorrado hasta ponernos a hacer leyes, bastaba un artículo que dijera de hoy en adelante el Código Penal se aplica a los menores y punto. No tendríamos que haber hecho tantas cosas. El segundo punto es que se ha caído en una discusión realmente estéril y a veces en algunos aspectos torpe, en enfrentar la llamada corriente tutelarista con la corriente garantista, sin darse cuenta que en realidad no hay contraposición. Es falso que un sistema tutelar sea violatorio forzosamente de garantías y es inexacto que un sistema de garantías sea represivo y punitivo por necesidad, ¿no? Lo que sí se contrapone es lo tutelar a lo punitivo. Aquí sí hay una contradicción. Y lo garantista con lo arbitrario. Aquí tenemos una segunda contradicción. Lo ideal sería buscar un sistema que tutele con el mayor respeto los derechos básicos. Sí quisiera hacer un breve paréntesis, creo que es necesario para fijar posiciones. No es mi intención en esta charla, en forma alguna, defender la ley para el tratamiento de menores infractores, para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal, que, por cierto, hasta el día de hoy, bueno, no, hoy no he visto el diario oficial, pero por lo menos hasta el día de hoy está vigente, esa es la ley que hay que cumplir. Y bueno, la aclaración es que no es mi intención venir a defender la ley porque evidentemente esa ley la hice yo, entonces parecería como muy contradictorio. Y sí hay que aclarar, no sé si están de acuerdo conmigo, porque últimamente cuando sale una ley es como un misterio así terrible quién la hizo. Se rompe una tradición importante, ¿no? Todos sabemos lo que es el Código Martínez de Castro, no cabe la menor duda, o lo que fue el Código Almaraz, no cabe la menor duda. Ahora todo como que se nos diluye un poquito y nunca sabemos quién fue el responsable, ¿no? Y sería interesante porque sabiendo quién hizo la ley, sabemos perfectamente cuál es la tendencia, ¿sí? Todos sabemos quién fue ese genial jurista y criminólogo José Almaraz, y nada más sabiendo eso, teníamos la idea de la ley. Ahora se nos diluye un poco y nos perdemos un poco de la historia. Déjenme comentar un poco esto. En 1985 se aprueba por Naciones Unidas las llamadas ahora reglas de Beijing. En un principio todavía era Pekín, de manera que eran las reglas de Pekín, porque se hicieron ahí y pasaron al Congreso de Naciones Unidas y de ahí a la Asamblea General. El Congreso de Naciones Unidas se celebra cada 5 años, en año 5 y en año 0, y bueno, son importantísimos todas las reglas que tanto repetimos, las reglas de Tokio, o las reglas de Londres, o las directrices de Riad, o estas reglas de Beijing, etcétera, surgen de esta reunión. México asiste siempre a estos congresos y vota, etcétera, etcétera, lo que tiene desde luego un peso. A veces es cierto que nada más son directrices o reglas, a veces sí son convenciones
que van a obligar necesariamente. Entonces en 85 se aprobaron las reglas de Beijing, México las aprobó. En 89, esto es muy importante, viene la Convención de los Derechos del Niño. Aquí no solamente México la firmó, sino la presentación en Naciones Unidas, a veces la memoria se nos va, fue hecha por México, por el entonces presidente de México, sí, curiosamente, de manera que esto para nosotros tenía una peculiar fuerza, ¿no?, que Salinas de Gortari presentara a aquella convención. Llega el Congreso de 1990, que fue el octavo, que fue en La Habana, en Cuba, un congreso muy, muy interesante en muchos aspectos, en el cual en esos congresos se hace siempre la revisión de qué se ha cumplido de las normas. Por un rebote me encargaron a mí, en calidad de experto de Naciones Unidas, hacer el informe de América Latina y el Caribe sobre la situación que guardaba la aplicación de las reglas de Beijing. Y desde luego pues el informe era trágico, ¿no? Todo el mundo estuvo de acuerdo y votó, pero nadie había hecho nada, digamos con excepción de Brasil, que tenía aquella ley do menino, aquella ley del niño, que fue un adelanto grande en ese sentido. De manera que al presentar esto en el Congreso, sí confieso que hubo algunas personas de la delegación mexicana que no les hizo mucha gracia. Es más, hubo aquella expresión, sé que es desafortunada, pero en fin, cuando se dijo, bueno, esas leyes de Naciones Unidas están violando la legislación mexicana. Y qué difícil explicarles que era al revés. Pero en fin, regresamos a México y entonces me mandaron llamar de la Secretaría de Gobernación, el entonces subsecretario Rabasa, un hombre muy joven, muy talentoso, Emilio Rabasa, hijo del gran maestro, y sí me preguntó, oiga, usted fue a decir allá que nosotros no cumplimos la ley. Pues bueno, ¿qué quiere que diga? Pues, efectivamente no la cumplimos. Y bueno, pues entonces haga una ley que sí cumpla los conceptos de Naciones Unidas. Y se nombró una comisión donde estaba el maestro Armienta Calderón, que era entonces director jurídico de Gobernación, junto con el maestro Antonio Sánchez Galindo, que todos ustedes conocen, el maestro Flores García para hacer la parte, aquella parte un poco engorrosa procesal, Hernández Palacios, que fue el primer presidente del Consejo de Menores, y una jurista, Marín Sasaki, que ahora es juez penal. Y así nos pusimos a trabajar, y no voy a venir aquí a repetir la ley vigente, todos ustedes la conocen. Lo que me interesa es precisar cuál era el espíritu de esta ley. El espíritu era reorientar el cauce de las organizaciones tutelares dentro de un marco de pleno respeto a los derechos humanos, ¿sí? Es decir, en ningún momento se pensó ir contra la tradición tutelar de protección a menores, de humanismo, que ha campeado en la historia mexicana. México tiene una tradición notable en este sentido, ¿no? Aquella ley de los tribunales para menores y la que siguió, la de los consejos tutelares, fueron leyes muy buenas para su época. Lo que sucede es que llegaron las directrices de Riad y las normas de Beijing, etcétera, etcétera, y empezaron a rebasar evidentemente nuestras leyes. Lo que se necesitaba era adecuar esta realidad mexicana a los compromisos internacionales. Además, aquí también es necesario reafirmar algo muy importante. Dentro de todo el sistema judicial, y vamos a decir judicial, mexicano, dentro de todo nuestro sistema de justicia,
de lo que más se ha salvado es el sistema de menores, ¿sí? Y tengo que recalcar esto, estaría pensando quizá básicamente en el Distrito Federal, pero siempre fue un sistema que se salvó de toda crítica. Estuve revisando a ver si había un solo caso de corrupción, etcétera, en el sistema de menores en México, en el DF, y no, pues estaba el maestro Bolaños Cacho, que fueron 30, 40 años, y mi maestro Solís Quiroga, y bueno, lo que se encontraba era otra cosa, ¿sí? Lo que se necesitaba era simplemente adecuarnos a los reglamentos, acuerdos, leyes y directrices internacionales. Y en realidad esto fue lo que se hizo. Ahí está el artículo 36. Yo debo de insistir en esto porque se está repitiendo, muy curiosamente se está repitiendo, que hay un cambio radical, que ahora sí se van a poner las reglas de Naciones. Yo no sé, de veras he hecho el estudio, sobre todo con la propuesta de ley federal, y no encuentro este nuevo, se llega a usar el término paradigma, realmente no sé en qué sentido. Yo creo que si le preguntamos a Kuhn, el gran creador de la teoría de los paradigmas, no le va a hacer mucha gracia que se esté usando el término paradigma, ¿no? Porque no hay este descomunal cambio que se está diciendo que se ha hecho. Y fíjense qué curioso, aquella ley vigente todavía fue clasificada o calificada de ecléctica, a veces en una forma despectiva, y sí lo es, desde luego que lo es. Claro que se trataba de rescatar toda la tradición tutelaria humanista en México, pero aplicar ahora todo el nuevo sistema de garantías. Cuando nos vamos a los extremos, es claro que sí puede haber una seria discusión, pero los extremos, para mi gusto, son muy torpes, ¿no? Porque pensar en un tutelarismo al viejo estilo parens patriae, ojo, porque ahora nos están platicando otra cosa, esto viene del parens patriae, y el parens patriae era una institución civil que se empezó a forzar, primero empezaron con eso los norteamericanos, se empezó a forzar para tratar de encajarla a la materia penal, el parens patriae, en lugar de los malos padres, un buen padre que es el Estado, y como buen padre no tiene por qué dar garantías, porque está actuando de buena fe, y todos ustedes conocen, no me voy a extender, todos ustedes conocen la famosa tesis Castañeda, que fue en la que se basó la Corte y todo el sistema en cuanto como es parens patriae y como el Estado está actuando como un buen padre, no ha lugar a garantías y no ha lugar al juicio de amparo, porque igualmente sería absurdo que se concediera el amparo contra el propio padre. Bueno, sí, pero esta es una tradición de los años 30-40, cuidado, sí, no resistía hasta el momento. Entonces, este tutelarismo de parens patriae, yo creo que a nadie se le ocurriría defenderlo en el momento actual, ni siquiera yo he oído que a alguien se le ocurra eso. Y por otro lado, un garantismo en el cual se aplique la ley en una forma así estricta, a mí me daría muchísimo miedo, ¿no? Sí, iríamos hacia un tipo de derecho cerrado de acto, que si me da tiempo comentaré un poco de esto. En resumen, es claro que ahora 15 años de distancia, si yo volviera a tener la oportunidad de estar en una comisión para hacer una nueva ley, no haría lo que hicimos hace 15 años. Sí ha evolucionado mucho la situación.
haría posiblemente una ley más sencilla, curiosamente, más sencilla, menos legalista, por decirlo así, más orientada hacia la atención y el tratamiento, o sea, en última instancia retomar todos los últimos documentos de Naciones Unidas y marcar este mayor interés del niño. Creo que habría mucho todavía que cambiar y actualizar. Bien, regresando al punto de partida, hay que reconocer que existe un derecho minoril o derecho de menores que es autónomo y es diferente, y habría que decir, y tiene que ser mejor que el derecho penal, que por su misma naturaleza este derecho tiene que ser protector y tiene que ser tutelar y tiene que ser garantizador de derechos, no hay ninguna contradicción. Así lo afirman los instrumentos de Naciones Unidas y así lo afirma la doctrina, que a mí me parece la más adecuada. Y este derecho que se ha ido construyendo primero a base de los documentos de Naciones Unidas, después con las normas constitucionales, aquella primera reforma del 18 de los años 60 y ahora esta última reforma, pero además vienen los cambios de legislaciones y hay un cambio de panorama. No me parece ya el momento de discutir el artículo 18 constitucional, ya está aprobado, bueno, pues esa es la ley que tenemos y sobre esa ley hay que trabajar. Ya tenemos la normatividad, que es nuestro objeto de estudio, y ahora es necesario construir una dogmática propia. Creo que el trabajo duro está aquí. Cuando se habla de dogmática se está hablando, claro, del estudio científico de la norma, en este caso de la norma referente a menores infractores, y que tiene que estar estructurada en dos vertientes. La sistemática, que es la exposición ordenada y coherente del derecho positivo, y la técnica jurídica, ¿sí? Es decir, cómo resolver los problemas de aplicación de la normatividad. Y para esto, realmente se tiene que tomar en cuenta todo el conjunto, es decir, el universo normativo. El derecho minoril es parte de un todo, ¿sí? Atención, no parte del derecho penal, es algo diferente al derecho penal. Y por lo tanto debe interpretarse y sistematizarse, ¿sí?, dentro de este complejo, pero con sus propias reglas de interpretación. Ahí está, partiendo desde el artículo 18 constitucional, simplemente no podemos tomar el 18, aislarlo, ¿sí?, interpretarlo aislado. Ahí están todos los demás artículos, del 13 al 23, todos ellos traen alguna norma de aplicación. La Constitución es clara cuando usa el término todos o cuando usa el término nadie, va generalmente a la negativa, generalmente es el término nadie. Nadie podrá, bueno, cuando dice nadie podrá quiere decir todos, y no puede haber exclusión de menores. Mucho del argumento para cambiar de la ley de los consejos tutelares a la ley de tratamiento era este. Es decir, cuando la Constitución dice todos, quiere decir todos, nacionales, extranjeros, ciudadanos, no ciudadanos, menores, adultos, eso es todos. Y las normas sobre menores infractores deben manejarse con relación a la legislación de menores, como la Ley para la Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, o en el Distrito Federal hay una ley de los derechos de niños y niñas del DF, ¿sí? Y debe de hacerse dentro de los instrumentos internacionales. Pero además, atención, el trabajo es interesante porque los mismos instrumentos internacionales, las reglas de Beijing, que es la base, no pueden sistematizarse ni interpretarse sino dentro del contexto de todas las normas internacionales. No podemos tomar Beijing
y aplicarlo fuera de la Convención de los Derechos del Niño y demás convenciones, protocolos, etcétera. En el último Congreso de Naciones Unidas, ahora en el 2005, en Tailandia, se aprobaron los lineamientos para la protección de niños víctimas y testigos. En México como que todavía no nos hemos enterado de esto, pero esta es la última norma internacional que hay que tener muy en cuenta, estos lineamientos para la protección de niños víctimas y testigos, que creo que va a ser uno de los documentos fundamentales en toda una parte de esta interpretación de las nuevas leyes de menores. Sí, tenemos un todo, pero luego tenemos cada una de las partes de ese todo, y cada una de estas partes tiene sus propios principios, o sea, su estrella polar, o sea, una brújula que nos da la indicación de hacia dónde debemos de ir. Estos principios generales o estos principios que tiene cada uno de los órganos no se contradicen en forma alguna con los principios generales, que son los que primero orientan toda la sistemática y luego cada quien lo suyo. Son diferentes los principios que orientan el derecho minoril de aquellos que orientan, por ejemplo, el derecho civil, la voluntad de las partes, o el derecho agrario, la tenencia de la tierra, o el derecho familiar, la integración de la familia, o el derecho victimal, que es la reparación del daño, o el derecho penal. Aquí es muy interesante ver a los diferentes autores, desde los alemanes, todo lo que ustedes quieran, y más o menos todos coinciden en un principio de seguridad jurídica, que sería la orientación del derecho penal. Y luego aquellos dos otros subprincipios, prevención general y prevención especial. No entro a la discusión, ustedes son expertos en esto. Lo que sí es claro es que los principios son diferentes. Miren, quizás hasta podría hacer un paréntesis en esto. Aparte de lo que es el derecho de menores, uno de los aspectos en los que hemos trabajado mucho es en derecho victimal, y creo, bueno, estoy convencido de esto, que con el derecho victimal sucede el mismo fenómeno. El derecho victimal es un cuerpo de derecho autónomo, es un cuerpo de derecho y desde su conjunto de normas totalmente ya independientes. Podemos hacer todo el aparato desde las normas de Naciones Unidas para la atención a víctimas del delito y a víctimas de abuso de poder, hasta la reforma primera del artículo 20, la reforma segunda del artículo 20, y ahora ya más de la mitad de los estados de la República tienen ley de atención o protección a víctimas. O sea, tenemos todo el cuerpo ya para crear un derecho totalmente autónomo. Yo entiendo, y sí traigo esa discusión fuerte, sobre todo con mis colegas españoles, que están hablando de una victimodogmática dentro del derecho penal. Mi opinión personalísima es que esto es un error. La victimodogmática tiene que construirse fuera del derecho penal, ¿sí? No contra el derecho penal, ¿sí? Sino autónomamente, claro, porque no vamos a poder resolver una serie de problemas. Ya vieron el proyecto de reforma de la semana pasada, reforma constitucional. Es que el derecho victimal sigue sus propias reglas, tiene su propia orientación, ¿sí? El derecho penal es otra cosa. El derecho penal no fue construido para la protección de las víctimas. Esta es una cosa clarísima. Lo acabamos de decir, ¿no? Aquello es seguridad jurídica y es prevención. Acá es otra cosa. Por lo tanto, las normas
de derecho victimal están buscando otro fin. Y vean entonces todo el problema que se da, sigo pensando en menores, por ejemplo, en cuestión de Ministerio Público. Por una tradición nacional, esto también hay toda una larga historia, protección a víctimas fue a dar a las procuradurías, porque así se formó en el DF, y bueno, pues ahí se quedaron. Está como la extraña tradición mexicana de que el servicio médico forense está en los tribunales de justicia. Bueno, porque el primero se hizo ahí, luego los demás siguieron siendo ahí. Hay cosas que a veces sin la historia son muy inexplicables. Pero la función del Ministerio Público no es proteger a las víctimas, ¿eh? Su función es muy clara en la Constitución, es la persecución del delito, ¿sí? Y si para perseguir el delito hay que sacrificar a la víctima, la sacrificamos. Es otra cosa diferente, es otra cosa totalmente diferente. Entonces van a ver ahora que si no se tiene una buena dogmática, una buena víctimo-dogmática, no se van a poder interpretar normas como aquellas de que, bueno, la Constitución dice que es un derecho del acusado carearse, y ahora el derecho victimal dice que es un derecho de la víctima no carearse, ¿sí? Y por ahí empezamos. Vamos a ver cómo si en derecho penal existe la presunción de inocencia, ahora en derecho victimal se está hablando mucho de presunción de victimidad, etcétera. Si se quiere arreglar esto desde la dogmática penal, no se va a poder. Y lo mencioné para el ejemplo, para enseñar o para intentar explicar que son dogmáticas diferentes. ¿Sí? Para los que no son juristas a veces les cuesta un poco de trabajo, porque recuerden el problema del lenguaje, ¿no? El derecho es la única ciencia que se llama igual que su objeto de estudio, que es bastante desconcertante. ¿Qué estudia el derecho penal? Pues el derecho penal. Entonces, a veces hay que releer y ver el contexto de la frase para ver si se está refiriendo el autor a la ciencia del derecho o al objeto de la ciencia del derecho. Y los penalistas, que son muy ingeniosos, resolvieron esto inventando la palabra dogmática, que ahora ya se está usando en las demás ramas, o sea, la ciencia del derecho. ¿Ven que la dogmática tiene forzosamente que ser diferente? No vamos a poder resolver una serie de problemas desde el punto de vista penal. Déjenme darles un simple ejemplo que podría ser muy ejemplificativo. El problema, quizá uno de los problemas centrales de todo el aspecto minoril es imputabilidad e inimputabilidad, que de por sí ya algunos autores la calificaban como el fantasma errante del derecho penal. No es fácil. Si nosotros aplicamos la dogmática penal de imputabilidad hacia menores, nos va a costar mucho trabajo resolver una serie de problemas. Sí, yo ya lo sé, cuando en 1969, fíjense, en la primera edición de mi libro de menores, la primera vez que yo dije que los menores son imputables y que hay menores imputables y menores inimputables, me declararon inimputable. Punto. Decían que, bueno, pues sí, inimputables, fíjense la aplicación estricta de la dogmática penal decía que inimputables son, ¿se acuerdan el lenguaje que se usaba entonces? Locos, idiotas, imbéciles, niños, sordomudos, y Rodríguez Manzanera, pues sí, ¿cómo se le ocurría, no? ¿Qué es lo que está pasando? Se tomó directo del Código Penal italiano, imputabilità è la capacità di intendere e di volere, punto. La imputabilidad es la capacidad de entender y de querer, punto, ¿sí? Y entonces, por ley, los menores ni entienden ni quieren,
por lo tanto son inimputables. A la hora que estudia uno como criminólogo, de repente me encuentro con que hay menores que entienden y quieren, y hay menores que no entienden y no quieren, ¿sí? Entonces, fíjense el problema tan peculiar. Entonces vamos a tener que crear una categoría especial como de los inimputables plus, ¿no? O ahora usando la terminología de los muchachos, y hasta me gustó el término, los mega inimputables, ¿sí? Los que además de ser menores de edad, ni entienden ni quieren. Paz. ¿Cómo vamos a resolver el problema? No lo resuelven, ¿eh? No lo resuelven. De por sí, comentario aparte, de por sí que el problema de la imputabilidad, como se trae de la dogmática italiana, ya trae un agujero enorme, ¿eh? Psicológicamente la personalidad está formada por 3 esferas, ¿sí? Una que es evidentemente la intelectual o cognoscitiva, la capacidad de entender, otra que es la voluntad, la volitiva, la capacidad de volere, claro, pero hay una tercera esfera que es la capacidad de sentir, que es la esfera afectiva, ¿sí? Y curiosamente por eso el derecho penal nunca pudo resolver el problema de la personalidad psicopática, porque el psicópata entiende y quiere, pero no siente, ¿sí? En una técnica estricta, la personalidad psicopática debería de ser inimputable, estricta, ¿sí? Porque tiene una afección seria a su personalidad. Y hay varias, no me quiero meter en el tema, hay toda una serie de afecciones. Hay que ver la clasificación internacional que se llama DSM-4-TR, donde vamos a ver todos aquellos casos en los cuales el sujeto, a pesar de entender y de querer, podría ser totalmente inimputable, ¿eh? Entonces no podemos, tenemos que hacer una cosa diferente, tenemos que diseñar un concepto de inimputabilidad adecuado a los menores, es otra cosa. Yo sé, yo lo he resuelto, bueno, sí lo digo, lo he resuelto en una forma que no me resuelve todos los problemas, pero sí algunos. En cuestión de menores, atención, en cuestión de menores he considerado la imputabilidad no como un presupuesto de culpabilidad, sino como un presupuesto de punibilidad. Totalmente diferentes, ¿eh? Y van a ver cómo se pueden resolver una serie de problemas muy interesantes, ¿no? Si los menores por regla son inimputables, aquellos que realmente carecen de entender y de querer, como los psicóticos, ¿qué son entonces? ¿Sí? Si se considera la imputabilidad como un presupuesto de culpabilidad y se afirma, como lo han hecho algunas de las exposiciones de motivos de algunas de las leyes o de los proyectos de ley, que los menores son per se inimputables, una de dos: o no hay delito y por lo tanto se está violando clarísimamente el principio de legalidad, ya desde el principio, ¿sí? O se priva a los, como se llaman ahora, adolescentes, de la garantía de culpabilidad. Esto me ha gustado mucho en Ferrayol y algunas de estas gentes de ahora, es decir, pensando en la culpabilidad ya no como un elemento del delito, ¿sí?, sino como una garantía. Eso me encantó, como una garantía. Si nosotros decimos que en los menores son inimputables per se y afirmamos que la inimputabilidad es presupuesto de la culpabilidad, lo que estamos haciendo con los menores es quitarles la garantía de culpabilidad. Y esto mis maestros italianos le llamaban versare in re illicita. Sí, punto. Es decir, en un intento muy curioso por protegerlos, los dejamos
totalmente a la descubierta, los dejamos totalmente desprotegidos. Por eso, ¿cómo construir esta nueva dogmática? ¿Cómo crear un concepto propio? ¿Sí? Ahora, es claro que no se trata ni de rechazar ni de ignorar los avances de la dogmática penal. Es extraordinario lo que se ha hecho, lo que han llegado a hacer algunos de mis colegas en la UNAM, todo esto de la lógica matemática, se han llegado a hacer una ciencia cerrada, perfecta. Sí, pero sigo preguntando, ¿aplicable a los menores? Sí. Lo que no puede hacerse es, si tanto estamos hablando de la crisis de la justicia penal, de lentitud, costo, desigualdad, ahí está la reforma, ahí está lo de la semana pasada, la necesidad de un código penal único, la necesidad de un código penal nuevo, diferente, de un código moderno, ¿sí? De un cambio al proceso oral, que eso lo tenemos ya encima, de un cambio total al proceso oral, ¿sí? Para hacer el nuevo derecho de adolescentes nos estamos basando en leyes, reglas y principios que todos reconocemos que están anticuados y que no están funcionando, principios que fueron construidos para una sociedad que ya no existe, el Código de 31, y eso es lo que vamos a tomar como base para desarrollar un derecho de menores. Yo creo que hay que aprovechar, claro, todos los avances de la dogmática, pero por otro lado toda la experiencia desarrollada en México en materia de apoyo, de tratamiento, de tutela, comprensión de los menores infractores. No podemos desperdiciar la experiencia y el personal que hemos formado a través de décadas y que quieras que no han formado un cuerpo técnico respetable y respetado y que se ha mantenido mucho al vicio, al margen de muchos vicios que sí ha tenido la justicia mexicana, ¿no? Ya rumbo a terminar, déjenme, me gustaría tocar nada más 3 puntos en cuanto a la nueva reforma, en cuanto a este nuevo, que yo le sigo poniendo comillas, derecho de menores. Un aspecto que sí parece ser muy nuevo es el de juez de ejecución de penas, y realmente me preocupa. Esto lo inventaron los italianos, el famoso giudice de sorveglianza, que después adoptarían los franceses como jus de peine. Pero ojo que hay un punto que hay que recalcar. En Italia, porque nosotros copiamos mucho de los códigos procesales y penales italianos, hay, sobre todo en el procesal, hay 2 trucos que son buenos. Uno, que acá tradujimos al revés, uno de quiénes son las partes del procedimiento, ¿no? Hay que ver la diferencia entre stanno soggetti ai procedimenti e sono soggetti dei procedimenti, es decir, ¿están sujetos al procedimiento o son sujetos del procedimiento? Esto ya sería apasionante en la discusión de menores, ¿sí? ¿El menor está sujeto al procedimiento o es sujeto del procedimiento? Fíjense, esto tiene una importancia descomunal con las víctimas, ¿sí? ¿Son sujetos del procedimiento o están sujetos al procedimiento? En fin, ese es un punto que no deja de ser interesante. Pero el otro, en el sistema italiano, el procedimiento termina, el proceso termina con la ejecución de la sentencia, ¿sí? En nuestro sistema, el procedimiento termina al dictar la sentencia. Al dictar la sentencia y ya es cosa juzgada, el juez terminó, se lava las manos y pasa al ejecutivo. Ojo que en Italia no, por eso hablan de giudice, por eso es un juez, ¿sí? Es el giudice de sorveglianza, el juez de vigilancia de sentencia, porque realmente el procedimiento no terminó hasta que se ejecutó la sentencia. Por lo tanto,
sono sujeti ai. El sujeto está sujeto al poder judicial hasta que cumplió su sentencia. Ojo que es otro sistema por completo diferente, porque acá se está intentando, no solo en menores, también en adultos, acá se está de repente intentando encajar un juez de ejecución o juez de vigilancia o juez de pena, que es lógico en el sistema italiano, y en mucho el sistema francés tuvo que cambiar varias cosas para poder admitir el juez de peine, el juez de pena, ¿sí? Y aquí como, no sé, tengo la idea de que simplemente intentaron encajarlo, ¿no? Habría que cambiar por completo mentalidad y sistema para entender que el sujeto quedó sujeto al poder judicial hasta que cumple su sentencia. Esto es claro en adultos. Ahora, a la hora de intentar meter esto en menores, lo tengo todavía muy confuso. Quiero nada más hacer la observación que estoy confundido, porque no entiendo con claridad, primero, si efectivamente el menor queda sujeto al judicial, parecería que sí, hasta que no cumpla su medida. Y segundo, no veo cuál es la función. Vigilar la medida. Ah, caray. Es que en menores se trata de otra cosa, por eso la ley todavía vigente se llama ley de tratamiento. Lo que importa es el tratamiento. En criminología vemos al futuro, no al pasado. Ya no me interesa tanto, y mucho menos en menores, ¿qué fue lo que hiciste? Lo que hiciste ya lo hiciste, me interesa qué vas a hacer. Sobre todo si sé teoría de carreras criminales, me interesa mucho qué vas a hacer. ¿Sí? Y me interesa mucho que lo que vayas a hacer esté bien hecho, es decir, que no sea este el principio de una carrera criminal. Por lo tanto, la gran preocupación es el tratamiento, y el tratamiento es un problema estrictamente técnico, punto. Y puede ser de muchísimas formas. El tratamiento puede ser biológico, sí, claro, porque puede estar en un momento en el cual, adolescencia, en el cual tenga problemas hormonales, sí, claro, ¿por qué no? El problema puede ser, a veces sí trae flojos los tejamaniles, es decir, sí puede tener un problema cerebral, claro, a lo mejor lo que ordena y lo que vio el médico es que el sujeto puede tener un tumor en lóbulo temporal que hay que extirparle. ¿Y qué va a hacer el juez de ejecución? ¿Va a estar presente en la operación para certificar que se haga bien? A mí me empieza a parecer todo tan extraño. ¿Qué va a hacer? ¿Va a vigilar la terapia de los psicólogos? ¿Va a estar presente en las terapias familiares? ¿Sí? ¿Va a ir a las visitas? ¿Cuál es realmente la función? No lo entiendo, porque el problema no es ya un problema jurídico. Como además la misma ley, el artículo 18, ya los menores de 14 no van a poder ser encerrados. ¿El juez de ejecución va a vigilar las terapias externas o no va a haber terapia? Sí, todo esto como que se difundió. Miren, uno de los problemas, y si entiendan un poco la desesperación, hay por ahí algún estado que en su ley trae 2 artículos reglamentando el tratamiento y 32 artículos en el capítulo de notificaciones. Y ya con esto nos damos cuenta, ah caray, ¿sí? A uno de los que estuvo en esto de las nuevas leyes, le oí decir una frase que es terrorífica. Me dijo, mira, es que en esta nueva reforma lo que importa es los derechos de los menores, no importan los menores. Yo dije, ya me dio la clave, con razón he leído lo que he llegado a leer. Para terminar, 2 aspectos. Uno que sí me da cierto resquemor en el artículo 18 constitucional es que usa el término proporcionalidad de la medida. Sí me da mucho miedo cómo se va a poder interpretar proporcionalidad.
Si se dan cuenta, este es un problema de dogmática. ¿Cómo vamos a interpretar la proporcionalidad? Porque si la vamos a interpretar al estilo talionario, es decir, proporcionalidad es ojo por ojo y diente por diente, y mano por mano y vida por vida, esta es una interpretación torpe, completamente torpe del talión. El original hebreo dice, y no sacarás más de un ojo por ojo, ni sacarás más de un diente por diente, ni tomarás más de vida por vida. Es decir, era el límite. Alguien con una torpeza brutal de repente inventó que a todos los que saquen un ojo hay que sacarles un ojo. Y recuerdan Mahatma Gandhi. Y si aplicamos eso, pronto toda la humanidad va a quedar ciega. Claro, no es eso. No es eso, hay que tenerle un enorme temor. Dice por ahí alguno de los códigos y en alguna exposición de motivos, claro, habrá una proporcionalidad a la conducta del menor, pero desde luego disminuida. Algún código lo dice claro, la medida será proporcional, pero en el más o menos, tomando en cuenta el caso de la pena, podrá reducirse a la mitad. A ver, ¿de qué estamos hablando, ma? Ahora que hay la tendencia a la sentencia o a la cadena perpetua, ¿qué vamos a hacer con los menores? ¿Les vamos a dar media cadena? Imagínense si llegamos a pena de muerte, vamos a tener que medio matar al menor, porque no lo podemos matar, pero no podemos caer en esto, por Dios, es algo impresionante. Mi interpretación al concepto proporcionalidad, yo creo que es lo que hicimos cuando reformamos el 69 del Código Penal Federal, es una comisión en la que estuvo Olga Islas, María de la Luz Lima, en fin, en el cual se cambió el 69, recuerdan, y se decía, la medida que se aplique a un inimputable no podrá ser mayor de la pena que se hubiera aplicado en el caso de ser imputable. Esto sí, es decir, tomemos la proporcionalidad como un tope, no puede ir más allá de. Lo segundo y último, es mi preocupación grande en cuanto al término adolescente, que nos sacó por completo de equilibrio, ¿sí? Porque adolescente quiere decir otra cosa. Adolescente viene siendo realmente un diagnóstico, ¿sí? Si vemos cualquier libro tratado, adolescencia es el momento en el cual principian a funcionar las glándulas gónadas o gonadas, ¿sí? Y se va a atrofiar amígdalas y timo. Esa es la definición de adolescencia en el sentido endocrinológico. Y váyanse por todos los sentidos, es el momento en el cual terceros cordiales van a salir, o es el momento, o es antes de que los terceros cordiales salgan, o es toda una situación biológica y psicológica y social importantísima, ¿sí? Y si nos vamos a diagnóstico, vamos a darnos cuenta que hay sujetos que tienen una adolescencia muy temprana, ¿sí? Pero muy temprana, en todos sentidos, sobre todo en ciertas regiones, y sobre todo las mujeres, ¿no? Que bueno, entran a la adolescencia a los 8 o 10 años, ¿no? Es decir, ya las glándulas, ya esto, ya lo otro, etcétera, etcétera. Y hay sujetos que nunca salen de la adolescencia, ¿sí? Y ustedes han de conocer más de un caso. Todavía siguen, y a veces 30, 40 años, y siguen de adolescentes, se visten como adolescentes, se comportan como adolescentes. No, el concepto adolescente es un concepto muy técnico, que ahora lo trajeron para acá, rompiendo toda la tradición nacional y internacional, porque lo que México ha firmado es la Convención de los Derechos del Niño, ¿sí? Y todas las convenciones y documentos internacionales hablan de menor o de niño, y la tradición maciza mexicana es menor.
menor de 18 años. A alguien con una torpeza brutal dice, es que hablar de menor es despectivo. A ver, espérame, es simplemente descriptivo. Tú eres menor de 18 años, ¿sí? Como yo soy menor de 70, más o menos, ¿sí? Sí, claro, y eso no quiere decir, eso no tiene nada que ver despectivo. Y aquí se prohíbe la entrada a menores, pues sí, se entiende, todo el mundo lo entiende. Los menores no pueden contratar, no pueden, son menores, ¿sí? No pueden votar, no pueden, son menores. Y eso todo el mundo lo entiende. Y ahora de repente me cambian el término, ¿sí? Y me molesta mucho. No se vaya a creer que me molesta, voy a tener que cambiarle el nombre al libro, ahora se va a llamar Derecho Adolescentil, ¿no? ¿Por qué se hizo esto? ¿Es un gusto nada más por cambiarle de nombre a las cosas? ¿Es tratar de ser originales y novedosos? ¿O se trata de sustraer a estos adolescentes de toda la legislación internacional? Porque como ya son adolescentes, ya no son ni niños ni menores. Entonces quedaron fuera de toda la cuestión de la convención y los demás instructores protectores, los instrumentos protectores del niño, ¿sí? Sí me preocupa. O sea, que la intención en mucho, y vean el título el primer proyecto de la ley federal, así decía, ¿sí? Ley penal para adolescentes, penal, es decir, la intención. Hay que meditar un poco de esto, ¿sí? No me parece justo enviar tranquilamente a los menores al derecho penal, porque ahora sí, estamos hablando de un derecho penal del enemigo, y sería trágico caer en un derecho penal del enemigo de los menores de edad. Muchas gracias a todos. Ahora procederemos a la sesión de preguntas y respuestas. Si alguno de ustedes desea hacer alguna pregunta, por favor nos hace la indicación para facilitarles el micrófono. ¿No hay preguntas? ¿Todo muy claro? ¿Nadie? Sí, primeramente felicitarlo por su brillante exposición. Tenemos conocimiento de su brillante trayectoria como autor de obras de victimología. Recientemente se expidió la ley que protege a las mujeres libres de violencia, y me llama mucho la atención cómo un dispositivo hace una prohibición para que las legislaciones permitan la mediación cuando las mujeres sean víctimas de violencia. Concretamente es el artículo 8º, si no me equivoco. ¿Y qué es lo que pasa? Hoy en día, al menos aquí en el estado de Nuevo León, a la víctima se le da un trato diferenciado, se le da una participación más directa, y inclusive se le da una participación extrema de lograr la solución del conflicto a través de una vía alterna. Entonces hay una pugna entre esas dos normatividades, ¿verdad? Se lo planteo en el sentido de que hay una oposición franca de dos disposiciones, pero son de diferente naturaleza, obviamente. Bueno, es exactamente el gran problema de la diversidad de dogmáticas, es que la regla que se está siguiendo
ahora en el mundo después de las reglas de Naciones Unidas es indubio pro víctima, ¿sí? Y es muy clara esta tendencia. Ya ve que se ha dicho que este es el siglo de las víctimas, puede ser. Entonces, en caso de duda, sí hay que darle no la razón, pero sí la preferencia a la víctima. Ahora, atención, porque ahí hay tres cosas. Hay que tener mucho cuidado con algunas de las nuevas leyes y disposiciones, porque a veces, queriendo hacer un instrumento bueno y útil, puede dar los efectos contrarios, ¿sí? A mí me ha preocupado mucho esta nueva ley que ordena a las mujeres ser felices, más o menos, porque está hecha en una forma en que creo que no va a ser operante, porque se fue a un extremo tal en que se perdió. Y esto, desde el punto de vista victimológico, nos preocupa terriblemente. Cuando por fin se logra un avance, echarlo a perder es preocupante, ¿no? En fin, es una opinión personalísima. Segundo, el aspecto de mediación, conciliación en materia de violencia intrafamiliar. Aquí mi opinión es muy clara. Creo que sí, la ley debe de permitirlo, ¿sí? No debe de cerrar el camino. Aquí hay una gran discusión entre mis colegas, ¿no? Y ya el aspecto de si es válido o funciona, sea mediación en sí o sea arbitraje, cualquiera de estas formas, es un problema puramente técnico. No fácil, es un problema absolutamente técnico. Ahí sí se necesita un técnico que diga, en este caso, no puede haber mediación, ¿sí? Si permitimos y abrimos la mediación, es mandar a la mujer al matadero. No puede en este caso haberlo. Y es un problema simplemente técnico, ¿no? Mira, en este caso sí puede haber, no. En este caso hasta arbitraje, deja la situación. O conciliación. Y cuidado, porque hay casos en que no. Hay casos de violencia intrafamiliar en que técnicamente lo último que debe de haber es conciliación. Híjole, sí. Entonces, no es un problema de ley que diga, en estos casos habrá. No, por favor, no es un problema puramente técnico. La ley simplemente debe de dar la facilidad de que las partes, básicamente la víctima, puedan acceder a todas estas formas alternativas de resolución de conflictos. ¿De qué lado? Maestro, buenos días. Me da gusto saludarlo, verlo después de tantos años. Está igual, maestro. Maestro, una inquietud. Aquí en la localidad se han dado uno o dos casos de acciones de menores de gravedad que han estremecido a la comunidad. La legislación contempla un periodo máximo de 5 años de internamiento. ¿Hasta dónde cree usted posible que pudiera, válgame la redundancia, que se pudiera o que fuera factible incrementar ese periodo, ese plazo de internamiento? ¿Sería factible o sería redituable o sería positivo? ¿Estamos bien con ese máximo de internamiento? ¿Sería factible incrementarlo? Ahora, por otra parte, ¿hasta dónde sería posible, atendiendo a la gravedad de la conducta desplegada por el menor, llegar a sancionarlo como adulto? O sea, estamos hablando de crímenes que denotan ferocidad, o sea, brutalidad.
Entonces la opinión pública, lógicamente, dice, oye, ya transcurrieron 5 años y me dejas libre al asesino de mi hija o de quien sea, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Ahora bien, esa es la cuestión sistemática, la cuestión implementada en leyes. ¿Qué pasa con el infractor, o sea, con ese menor, con esa persona que tiene ese problema? ¿Esos 5 años fueron suficientes para que saliera de su problemática? Bueno, no es, voy a tratar de resumir mucho porque no es fácil, además ahí hay muchísimos aspectos que tratar, demasiados. Vamos por partes. Lo más importante, sí hay que poner un límite, el que fuera, pero hay que poner un límite, no podemos dejar abierto aquello, porque sería aquí sí sería una ilegalidad. Yo, porque así lo pusimos en la ley, y es de las situaciones que pensamos mucho. Si usted lo ve, en la ley de los consejos tutelares no había límite, pero además había un hueco legal que era terrorífico, aquel de que una vez cumplidos los 18 años había que soltarlos, y sí empezamos a tener problemas muy serios, de sujetos que conscientemente se esperaban a que faltaran 2 días para su cumpleaños, ¿no?, y cometer el delito. Nada más los podíamos retener 2 años. Era un agujero legal muy chistoso, muy curioso. Pero bueno, había que poner un límite. Entonces, más o menos por la experiencia clínica, otra vez un problema técnico, no jurídico. Yo creo que sí entendemos muy bien esto de que no siempre lo técnico es lo justo. Pues sí, y a veces no siempre lo justo es técnico, y esto es uno de los problemas, creo, más serios. Yo creo que ahora que vengan los juicios orales nos vamos a pegar unas divertidas, qué bárbaro, porque no es fácil a veces casar, ¿sí?, el dictamen técnico con un dictamen estrictamente jurídico. El jurista se va al fiat justitia period mundo, no tiene pierde. Es más, ¿se acuerdan? Ayer en la universidad dábamos un ejemplo, pero es que es un ejemplo en el que entendemos mucho, ¿no? Decíamos esto, veamos, 2 sujetos menores de edad que cometen el mismo delito, ¿sí? No sé, inventen lo que quieren, robo, que es lo más común, robaron 1,000, ok, robaron 1,000. Este sujeto es un pobre diablo, no tiene madre, no tiene familia, no tiene escuela, es analfabeto, no tiene trabajo y anda en la droga, man. Híjoles. Este otro que hizo exactamente lo mismo es un muchacho de buena familia, la familia está perfectamente integrada, él está estudiando, hasta decíamos que en el TEC, tiene muy buena posición económica, etcétera. Criminológicamente, el primer caso lo tengo que tomar en tratamiento, y lo más probable es que en tratamiento encerrado, porque no se lo puedo dar en libertad. En el segundo caso, criminológicamente, lo más probable es que haya que llamar a los padres, a los maestros y al medio, y este muchacho no le veo yo caso enjaularlo, sino tenerlo en un tratamiento externo. Jurídicamente es al revés. Jurídicamente, lo más probable es que aquí mis señores jueces penales saquen toda la teoría de juicio de reproche, y en el primer caso pues que había hasta que soltarlo, pues ¿qué le podemos reprochar a un pobre diablo así? En el segundo caso el reproche es feroz. No tienes pretexto, teniendo todo, nada de que es miseria, que era para comprar droga. No tienes pretexto. Como juicio de reproche tú te vas para adentro. Este es uno de los ejemplos más de a qué grado puede ser diferente lo que es la clínica, la técnica, la criminología, etcétera, y el fiat justitia periat mundo, no, es otra cosa, primero. Segundo,
Si se trata de un caso normal, y aquí, hijo, tendría que recalcar, y aquí nos podríamos pasar la mañana, si se trata de un caso normal, la cosa es muy simple. Un sujeto que no logramos sacarlo en terapia en 5 años es que no era normal, o que el que le está dando terapia es un bruto, man. Punto. O sea, si les gusta que psicoanálisis, Freud lo dijo. Freud dijo, el sujeto que en un año no ha salido, ya no salió. ¿Sí? Es decir, bueno, no lo dice así, claro, lo dice muy elegantemente, si no se ha logrado el reporte y la transferencia, bla, 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 bla. Un año. Ya sé que hay psicoanalistas que leyeron todo Freud menos ese pedacito, y tienen a la gente en terapia años. Esa es una falta de ética y es una falta de técnica. Entonces, tuvimos que hacer los cálculos cuidadosos y diciendo, un sujeto normal, entre comillas, ¿sí? Es decir, que no tenga lesión cerebral, ¿sí? Que no tenga organicidad, que no tenga una psicosis, que no tenga personalidad psicopática, ese maldito problema sí es el que nos truena, ¿no? Tiene que salir en 5 años. ¿Cómo no va a salir en 5 años? Además, está exactamente en la etapa de cambio, de madurez, ¿sí? Absoluto. A veces ni siquiera se necesita una brutal terapia. El sujeto simplemente maduró como todos nosotros hemos madurado. Entonces calculamos que tenerlo más de 5 años, técnicamente no tenía ningún caso, ningún objeto. Ahora, los crímenes, bla, 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 bla. Oiga, un sujeto normal, ¿sí? No mata a la novia, a la familia de la novia, destaza al papá y le bebe la sangre a la mamá, bla, bla, no. Ahí ya no hay discusión de 5 años. Este no es un caso de aplicación, este va derechito a psiquiátrico, ¿sí? Entonces aquí tendríamos que ver, a ver, cuando se habla de esos crímenes espantosos que la comunidad, etcétera, etcétera, no estás hablando de sujetos normales. No puede ser normal un sujeto así. Me encantaría ya como criminólogo poder hacerle el estudio directo para ver si un sujeto normal, yo recuerdo en el último proyecto de Código Penal, que a lo mejor ese se va a tomar como base, como Código Penal tipo, traía un artículo que es sublime, que dice, al que sin intención de llegar a la cópula realice actos eróticos sexuales con un cadáver, se le aplicarán de 4 a 5, no, al que haga eso se va al psiquiátrico volando, no seas bárbaro. Y luego ya el segundo párrafo decía, y si llega a la cópula, entonces la pena se le aumentará. No, y si llega a la cópula, por rapidito, camisa de fuerza, por favor, no podemos caer en esto, ¿sí? Entonces, claro que tiene que haber un límite, y técnicamente, hasta donde logramos estudiarlo, creo que un límite de 5 años es más que suficiente. Ahora, estamos presuponiendo que hay un real consejo técnico, estamos presuponiendo que realmente hay expertos, estamos presuponiendo no nada más tener enjaulado a una gente 5 años, no, pues va a salir peor, pero claro que va a salir, y si lo dejamos 10, va a ser 10 veces peor. No, estamos hablando concretamente de tratamiento, ¿no? Entonces, esa sería mi respuesta. Hay que terminar. No me parece malo el término de 5 años, ya más de eso no tiene ningún caso. Gracias. Acá adelante. ¿Qué recomendación daría usted a los juristas y jueces penales desde una óptica criminológica para el tratamiento de los menores? La recomendación a los juristas para el tratamiento de los menores. La recomendación a los juristas es zapatero a tus zapatos. Eso es. Es decir, el tratamiento que lo dejen en manos de los expertos del tratamiento y que no se metan a eso. Y habría que invertir que las gentes de tratamiento no se metan al aspecto jurídico. Y no es broma. No te digo,
aquí hay gente que ha estado en la línea y ya sabe, por ejemplo, ahí viene la trabajadora social a rogarle al juez, oiga, si el pobre muchacho es inocente, espérate, tú no tienes nada que ver con esto, ¿sí? Entonces la recomendación es clara, zapatero a tus zapatos, que cada quien haga lo que tiene que hacer y lo que sabe hacer, principalmente. El magistrado Enrique Guzmán. Renace la retórica y la dialéctica. ¿Usted está convencido de eso? Los grandes autores de argumentación jurídica, Nieto, Gerardo Dehesa de la Suprema Corte, hablan de la dialéctica y la retórica en las nuevas tendencias de argumentación jurídica, en una combinación equilibrada con la lógica como tres vertientes de la argumentación. ¿Cree que es la tendencia moderna? Porque me llamó la atención, usted habló de la lógica matemática. Con todo respeto, la lógica matemática en materia de derecho es, por ser el derecho, por su propia naturaleza, es diferente ciencia. Bien, a ver, claro, lo que pasa es que lo que llaman lógica matemática en realidad es lógica simbólica, que es una simple herramienta, no querer convertir al derecho en pura matemática, pues es una barbaridad, no, es una herramienta muy útil, y ya ve que desde que a los penalistas se les perdió el dolo, pues que si hasta aquí, que si lo meten, que si en el tipo, que si no se va para allá, eso a veces ayudaría mucho una herramienta como la lógica simbólica para encontrarle lugar, en esto sí, ¿no? Pero en lo otro, no, estoy absolutamente de acuerdo en la retórica, la dialéctica, etcétera, y esto me parece, y sé que en algunos lugares se está ya haciendo, esto va a ser una obligación fuertísima de las universidades, ¿no? Van a tener que meter ese tipo de materias, pero ya, porque tienen que saber argumentar, porque hemos caído, bueno, todos lo sabemos. A mí me preocupa no el aspecto, zapatero a tus zapatos, a mí me interesa el aspecto criminológico, ¿no? Pero se ha caído gracias a las computadoras en los machotes, muchos peritajes son de machote, ya trae todo listo. Sí, bueno, el peritaje de tránsito, lo comentaba con don Héctor F., ¿no? Sí, ya hay 4 machotes, sí, chocó, no chocó, es el culpable o no, pum, ya, sí. Y en cuestión jurídica ya hay un litigio de machote, y esto se me hace que va siendo muy práctico, pero va deteriorando lo que usted está diciendo, la lógica jurídica, Entonces ya sé, a ver, mete el recurso, y hay el machote del recurso, nada más pongo el nombre, la fecha y sale de machote. Ya simplemente el lograr romper todo eso va a ser una ganancia descomunal en el juicio oral. Bueno, por lo menos se tendrán que aprender los machotes de memoria, ¿no? Porque ya ni modo de llegar a decir, bueno, señor juez, usted ya sabe, ya nada más póngale el nombre. No, ahora sí va a haber necesidad de argumentar, ¿no? Y como usted comprenderá, nuestra gran preocupación es cuál va a ser el papel de criminólogos, peritos, etcétera, en los juicios orales, porque una cosa es mandar tu machote y es, ahora sí, en público y oralmente, a ver, señor perito, usted dice que según su leal saber y entender, ¿y cómo le hizo para entender, no? Explíquenos aquí. Y no va a ser tan fácil, va a ser una ganancia grande. Y 2 problemas. Uno va a ser, aparte de toda la lógica, ¿de dónde vamos a sacar tanto dinero para montar un sistema oral? No, se va a ahorrar mucho en papel, pero pues, se necesita personal y personal especializado y local, y todo, es todo un aspecto. Segundo, el problema ahí es exactamente el que usted está marcando. ¿Cómo vamos a cambiar la estructura mental de quienes ya están hechos a un sistema escrito? No va a ser fácil. Ahora,
claro, yo entiendo que yo soy un criminólogo del siglo pasado y soy de aquellos que nos ha costado un trabajo brutal este cambio al mundo de la computación, pero brutal, ¿no? Los que estamos acostumbrados a escribir con pluma y tinta, ha sido terrible. Entonces entendemos el trabajo terrible que van a tener los juristas tradicionales escritos para este cambio, porque no es nada más un cambio, es un cambio de estructura mental. Y me decía usted con referencia a otros pueblos, claro, es que los pueblos que tienen sistema oral, algunos de ellos tienen siglos con el sistema oral. Es como si les hiciéramos la broma de decir, bueno, de ahora en adelante todo por escrito. Sería un caos, porque yo estoy seguro que algunos de ellos no saben ni escribir, pero son unos oradores de maravilla. Y acá vamos a caer en el otro extremo. Hay gente muy buena para escribir o para llenar machotes, pero van a ser tartamudos. ¿Cómo le vamos a hacer? Es un reto interesantísimo. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay más preguntas, de esta manera damos por terminado este evento, agradeciendo la participación del doctor Luis Rodríguez Castañeda y a todos ustedes por su valiosa asistencia y participación. Muchas gracias.